vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que el día de hoy nos abra el entendimiento, abra nuestra mente, abra nuestro corazón, para que podamos recibir su palabra, que siempre trae bendición a nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias, por tu bondad, por tu favor. Gracias, Padre, porque siempre nos estás mostrando el camino que lleva a ti, Señor. Bendice a las personas que están por venir. Bendice a los que estamos aquí, Señor. A nuestras familias, cuídalas, guárdalas, protégelas. Tú eres Señor de los imposibles, Señor. Te pedimos por cada necesidad, Señor. Cada necesidad que hay en cada uno de nosotros. Porque solo tú sabes de qué tenemos necesidad. Pero nuestra verdadera necesidad es más de ti, Señor. Que seas tú siempre en nuestra vida. Entronízate, Señor, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Este momento que sea para ti, Señor, y que seas tú el que lo dirija. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando de los dones. Estuvimos hablando que son un regalo de Dios y que no hay ningún hijo de Dios que no tenga un don. Siempre tenemos algo que darle a Dios, porque Dios nunca está con las manos vacías para sus hijos. Dios siempre tiene las manos llenas para sus hijos. Así que nosotros, como hijos de Dios, tenemos esos regalos de parte de nuestro Padre Celestial. Únicamente lo que Dios espera es que nosotros los usemos para el beneficio no propio, como lo vimos la clase anterior, sino para edificación de la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Para nuestra edificación, para nuestra, ¿verdad? Crecimiento. Para eso lo da el Señor. Para que miremos que Él siempre tiene misericordia con su pueblo. Y hoy vamos a ver un tema muy polémico, un tema muy difícil de entender. ¿Y saben por qué es tan difícil de entender? Porque nadie entiende cómo es que yo tengo que dar mi dinero, oigan bien, mi dinero, en beneficio de lo que estamos hablando, la iglesia. No lo está dando para el pastor, no lo está dando para los líderes, ni inclusive para una institución, porque recuerden que nosotros no somos una institución, somos el cuerpo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros al dar a Dios lo que le corresponde, lo que estamos haciendo es eso, dando bendición a la iglesia, que somos ¿quiénes? Nosotros, para nosotros mismos, hermanos, para que se utilice para el bien de la iglesia, porque la iglesia necesita nuestras oraciones, ¿verdad? Necesita nuestro apoyo en el sentido de estar ahí presente cuando nos convocan, cuando nos estamos reuniendo juntos, unánimes, como dice la palabra, y también en lo material, para nosotros mismos. Porque ¿quiénes son los que estamos sentados aquí? Se los pregunto. ¿No es la iglesia de Cristo? ¿No somos nosotros los que estamos sentados aquí? Que estamos recibiendo aire, que estamos en una instalación bien sentaditos, ¿verdad? Que estamos viendo a través de una pantalla. Entonces, ¿este es para beneficio de quién? De nosotros. De nosotros mismos, de mí misma. Para eso estoy poniendo mi apoyo material. ¿Por qué les voy a este punto? Porque vamos a ver cómo un discípulo madura cuando aprende a diezmar. Y no solo a diezmar, sino a dar a Dios, ¿verdad? De lo que Dios le da con mucho amor también, porque quien nos sostiene es Dios. A mí no me paga la empresa, me paga la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios, porque alcancé gracia en Dios, yo tengo un trabajo donde me dan un dinero, pero quien me provee a mí es Dios, que pone gracia en mi vida para que estas personas me hayan contratado, quien sea que sea, ¿verdad? Y diga, esta persona yo la necesito para que haga X o Y actividad.
ya sea en lo particular, ya sea en lo privado, ya sea en lo público, como sea. Pero es la gracia y la misericordia de Dios sobre sus hijos, ¿verdad?, que hace que nos ganemos el sustento de esta manera. Entonces, ¿cómo no darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Entonces, por eso ya no hay que cambiar, hermanos, ese concepto de decir mi dinero. Ya no es mi dinero, sino que lo que el Padre provee para mi sustento. Porque si cuida de las aves, Él también va a cuidar de mí. Entonces, ¿cómo maduramos? ¿Cómo madura un discípulo cuando aprende a diezmar? En primer lugar, debemos entender que todo lo que tenemos, material y espiritual, proviene de Dios. La ropa que uso, la permitió Dios en mi vida. El carro que uso, lo permitió Dios en mi vida. Todo lo que yo tengo y lo que yo soy, lo permite Dios en mi vida. Es su voluntad. Inclusive hasta lo que no tengo, Dios lo permite en mi vida, porque Él es dueño, Él es soberano. Él da a quien Él quiere, como Él quiere. Y en su infinita misericordia, Él da conforme a sus riquezas en gloria. Si a veces no nos da, es porque no es que no nos quiere bendecir, sino que necesitamos aprender a valorar lo que verdaderamente tiene valor, y es Jesucristo en mi vida. A mí el dinero no me da valor, a mí las cosas materiales no me dan valor, a mí inclusive nada de lo que pueda yo obtener en esta vida me da valor. El ser solamente hijo de Dios, a mí ya me da el valor que yo necesito. Saber que tengo un Padre que todo lo puede, que es todopoderoso, que de Él vienen las cosas. Por eso lo vamos a leer en Hechos 17 del 24 al 28, que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces, en este versículo vemos claramente que Él es dueño de todo, absolutamente de todo lo que no se ve y lo que se ve. Él es soberano, Él decide sobre qué, cómo, cuándo y dónde, hermanos. O sea, nada, es que ni mi vida me pertenece. Mi vida le pertenece a Él. Entonces, prácticamente, en pocas palabras, yo no tengo nada, aunque piense que porque gano mi dinero, por eso les digo, es que no es ni mi dinero. Y el día que yo ya no tenga mi dinero, entonces, ¿qué voy a hacer yo? El día que yo no tenga la ropa que tengo, ¿qué voy a hacer yo? O sea, nada de lo que yo tengo es mío. Inclusive cuando morimos, no nos llevamos absolutamente nada de esta tierra, hermanos. Solo lo que hayamos hecho para el bien de Dios, ¿sí? Entonces, ojo con eso y claros con eso, que no es ni mi dinero, ni mi coche, ni mi carro, ni mi casa, porque al final y al cabo, solo póngase a pensar, el día que muera, ya no tiene nada, no es nada, ¿a quién le va a quedar todo eso? Por lo que yo me afane, es necesario, claro que sí, pero que no ocupe el primer lugar en mi vida, como para perder
mi vida en ello, como para perder mi vida en un trabajo por ganar dinero, como para perder mi vida en un coche pagándolo o qué sé yo, hermanos. Son cosas necesarias, pero tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos y no sobrepasarnos. Tampoco ser extremistas. Es que no tengo que comprar nada. No, ¿me entienden? Sino que siempre ser sabiendo nuestra realidad, no gastar más de lo que tenemos, hermanos. Vivir con un presupuesto. Si puedo comprar bueno, si no, pues no. Pero que Dios siempre sea mi contentamiento. O sea, siempre que tengamos eso presente en nuestras vidas, que Dios es dueño del oro y de la plata, de todo lo que hay también. Y Él permite las cosas. Muy bien. Dios es el dueño de todo, absolutamente todo lo creado. Y aquí vamos a usar la Biblia. Por favor, Melvin, léame Job 1:21. Y el hermanito Rodrigo, léame Ageo 2:8. Por favor. Job 1:21. ¿Qué dice, hermanito Melvin? Para que veamos que Dios es el dueño de todo lo creado. Job 1:21. Todos preparen su Biblia, que hoy vamos a usar la Biblia, todos. Y si no trajeron la Biblia, en su móvil. Job 1:21. Sí. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Si vieron, Job está declarando, desnudo salí del vientre de mi madre y así yo voy a regresar. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por lo tanto, Dios es el dueño de todo lo creado. Hermanito, Ageo 2:8. Hermanito Rodrigo. Acá me enredé. Ageo 2:8. Toca buscarla. Ageo. ¿Alguien que tenga ahí Ageo 2:8? Sí, una que la tenga más rápido. Que tenga más rápido. Ageo 2:8. Los que tienen el móvil, que son rápidos. A ver, hermanita. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos mismo está diciendo, mío es el oro, mía es la plata. Vemos lo creado, lo que se ve y lo que no se ve. ¿Quién es el dueño de todo? Es Dios. Ahora, si Él lo creó, todo le pertenece a Dios. Hermanito Rodrigo, a ver si no se nos confunde con Romanos 11:36. Y hermanita Francisca, léame 1 Corintios 11:12. Y Eric, léame Colosenses 1:16. No tengo batería. No tiene batería. Alguien que le preste el móvil allí a Eric para que me lea Colosenses 1:16. Yo tengo Romanos 11:36. 1 Corintios 8:6. 8:6. Yo tengo Romanos, hermana. Vale, Romanos 11:36. Hermano, ¿me lo encontró? Romanos, tampoco. Hermanita, ¿quién tiene Romanos Porque 11:36? de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque por Él Y para Él. y para Él son todas las cosas, o sea, todo le pertenece a Dios. 1 Corintios 8:6, hermanita Francisca. 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gloria a Dios. También nosotros, para que quede claro, le pertenecemos a Dios. Es que todo,
absolutamente todo. Y ahí mismo en 1 de Corintios 11:12, hermanita Francisca. ¿Cuál? Ahí mismo en 1 de Corintios 11:12. 11:12. 1 de Corintios 11:12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Sigo? Ahí al 12. Pero todo procede de Dios. Todo viene de Dios, todo le pertenece a Dios. Y el dueño absoluto de todo, ¿quién es? Dios. Nadie más. Yo no tengo absolutamente nada, hermano. La misericordia y la gracia de Dios hace que yo tenga las cosas que tenga. En su infinita misericordia yo tengo lo que tengo, pero todo se lo debo a Él. Es que todo se lo debo a Él. Es que nada tengo yo, hermano. Como les digo, ni mi vida me pertenece. Y gloria a Dios por eso, porque le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eric, léame Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Y esto es como cerrar con broche de oro, que todo le pertenece a Dios. Las cosas visibles e invisibles. Entonces eso a mí me hace confrontarme, hermanos. Me hace cambiar totalmente mi chip. Y entonces, ¿qué tengo yo? Yo solo soy un instrumento en las manos del alfarero, en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué me ufano de la ropa que cargo, el coche que cargo, la casa que puedo tener? Si eso es como polvo, eso es como nada delante de Dios. Mejor decir lo que soy yo en Dios, lo que soy yo en Cristo Jesús. Eso es el verdadero valor de un ser humano. No lo que posea, no lo que pueda tener o obtener en este mundo. Hoy soy la gran abogada, el gran doctor, el gran lampista, la gran señora ama de casa de las limpiezas, que tengo 50,000 casas a mi disponer. No, hermanos, somos polvo. Nosotros somos polvo, pero la gracia de Dios nos hace participar y ser herederos y coherederos juntamente con Él. Solo por Él y para Él. Muy bien. Otra cosa, nosotros solo somos, aquí viene nuestra parte, porque entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué tengo yo? Miren, ¿qué somos? Solo somos administradores de los bienes de Dios. Mateo 25:14. ¿Quién lo quiere leer? Esta vez le voy a preguntar que quiera leerlo. Mateo. Amén, hermanito. Léame Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ajá. Entonces prácticamente Dios me está entregando a mí bienes. A ver, ¿cómo los administro? La ropa que yo tengo, ¿cómo la administro? ¿Estoy honrando a Dios de la manera como la uso? ¿Verdad? Si soy hombre, si soy mujer. ¿Sí entendemos? De la manera como administro el coche que yo tengo, llevo a los hermanitos o me hago la de a tostón, como decimos en mi país. ¿Se dan cuenta? Tengo mi casa, ¿para qué? Aquí nadie entra. Aquí nadie entra a mi casa porque me van a arruinar los muebles y me van a arruinar. Uy, yo no vuelvo a trapear. Uy, mi piso tiene que estar limpiecito. Ah, no, aquí solo entra gente, vamos. ¿Cómo estoy yo administrando los bienes que Dios me da? ¿De qué manera lo estoy haciendo? Porque a mí me van a pedir cuentas, hermanos. No crean que esto es así nomás también. ¿Qué hiciste hasta de los hijos que yo te di como herencia mientras estabas en la tierra? ¿Les hablaste de mí? ¿Los llevaste por el buen camino? No, pero les digo, uno se hizo abogado y el otro se hizo doctor. No, papita, yo no te estoy preguntando por eso.
Si eso yo se lo permití. ¿Sí? Pero ¿qué de lo que yo te di en las manos? ¿Cómo lo estamos administrando? Confrontémonos, hermanos. ¿Cómo estamos administrando las cosas que Dios nos da? ¿Le estoy dando al necesitado? ¿O soy así como el asadón? Todo para adentro, todo para adentro, todo para adentro. ¿Estoy ayudando al que necesita? ¿Estoy desprendiéndome de lo que yo tengo, pero que ni es mío, sino que solo lo estoy administrando para Dios? ¿De qué manera lo estoy haciendo? Entonces, Dios me va a pedir cuentas del manejo que he dado a mis bienes. Por si ustedes no lo sabían, en Romanos 14:12, que me lo lea la hermanita Eloidina, por favor. Romanos 14:12. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dará a Dios cuentas de sí. Entonces, hermana, pero es que a mí mi dinero me cuesta. Y sudor y lágrimas, claro, si esto lo puso el Señor como maldición al hombre. Le dijo que iba a trabajar con el sudor de su frente. Entonces, ¿qué me dice? Si yo ya sé que te cuesta, dice el Señor, ¿verdad? Nosotros sabemos que nos cuesta, pero lo que nos cuesta es reconocer que ni ese dinero es mío. No me pertenece. Y con esto no les estoy tratando de lavar el cerebro para decir, ay, vengan y den a la iglesia. No. Sino que para que entendamos que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La raíz de todos los males, el amor al dinero. Porque puedo dar una blusa porque yo tengo otra. Puedo dar un pantalón porque tengo otro. Eso no me cuesta darlo. Muchas cosas no me cuestan dar a mí. Pero, ¿por qué me cuesta tanto esa parte? Y fíjense que llego al punto de poner a poner cuestiones. No, pero es que yo no sé qué hacen con el dinero que yo doy. Yo quiero cuentas claras y amistades largas. No, es que yo no sé si esto en realidad lo están usando para lo que lo tienen que usar. No. Entonces, quiere decir que ese dinero sigue siendo mío. No se lo estoy dando a Dios. Porque cuando yo le doy algo a Dios, ¿acaso Dios me pregunta cuando Él me da algo? Solo me lo da por amor, porque quiere. De aquí, de mi bolsillo para allá, yo ya no soy responsable. ¿Quién es el juez justo? ¿Y quién es el que al final va a determinar quién fue el justo? Desde el primer momento que salió ese dinero de mi bolsillo hasta donde llegó. Yo ya ahí no voy a ocupar un lugar que no me corresponde juzgando para qué lo van a necesitar, para qué lo quieren, por qué me lo piden, por qué se los tengo que dar. No, le estoy dando, porque no he entendido todavía que le estoy dando a Dios lo que es de Dios. Entonces quiere decir que el César sigue dándole a César lo que es del César. Sigue siendo mío. Pero cuando yo le doy a Dios lo que es de Dios, yo no pregunto, yo no cuestiono, porque sé que el que administra al final esto, ¿quién es? Dios. Y el que va a juzgar esto es Dios. Y ustedes van a decir, ¿Dios administra el dinero que yo doy a la iglesia? Oh, sí, y lo vamos a ver por qué. Más adelantito. Diezmar es dar a Dios la 10ª parte de lo que recibimos para el reino de Dios. Y le pertenece a Dios porque Él lo ha mandado. Y lo ha mandado desde antes, ¿verdad? Desde antes que existiera la ley. Imagínense, hay muchas personas, porque vamos a leer Malaquías 3, 7, 12, que es palabra dura. Vamos a entender por qué esta palabra es dura, ¿verdad? Y vamos a entender por qué razón esta palabra ahora no se está aplicando tanto a nuestros días. Lo vamos a entender muy bien. En primer lugar, Dios lo ha mandado. Dios lo mandó. Malaquías 3, del 7 al 12. Que me lea, hermanita Miriam.
Perdón, Marjorie. Miriam. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Si ustedes ven allí, esa pena, porque dice, malditos sois con maldición, se está aplicando a la ley. Porque Dios estipuló el diezmo como una ley y eso lo podemos ver en Éxodo 20. Si ustedes leen, lástima que es muy largo el capítulo de Éxodo 20, pero Éxodo 20 nos está hablando de la ley del diezmo en el Antiguo Testamento. Por eso muchas personas dicen, no, es que el diezmo ya no está vigente porque eso era antes en el Antiguo Testamento. Pero ahora cuando vino Jesús y murió, pues entonces ya estamos bajo la gracia, pues eso ya no existe. No, hermanos, el diezmo sigue vigente. Lo que se quitó de ahí fue la maldición, porque Dios vino a quitar toda maldición de nuestra vida, ¿verdad? Cuando murió en la cruz del Calvario, toda maldición fue quitada de nuestra vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, ya esa maldición de la que está hablando Malaquías, ya no es válida, ya no existe. Hubo un cambio de ley, lo vamos a ver muy claramente ahora mismo a través de las escrituras. Entonces, hay personas que dicen, es que si no diezmas, te vas al infierno. No, porque para eso vino Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Claramente Dios les está exhortando porque no se estaba cumpliendo esa ley del Antiguo Testamento, esa ley levítica, porque eso se dio allí, ¿verdad? En el Éxodo, junto con las leyes, las otras leyes, ¿verdad? De los sacrificios, de los animales, recuerdan. Estamos hablando del Éxodo, cuando vino Jesucristo a poner la ley al pueblo de Israel. Entonces, todo lo que no se cumplía bajo la ley tenía una pena. Y ustedes lo pueden leer perfectamente cuáles eran las penas. Si uno robaba, ¿recuerdan cuando Jesucristo mismo habló de que ya no ojo por ojo ni diente por diente? Sino que amáramos a nuestros enemigos. ¿Recuerdan? Hubo un cambio de ley cuando vino Jesucristo, pero entendamos que el diezmo siempre sigue vigente, porque yo tengo que darle siempre a Dios lo que le corresponde a Dios. Lo que se quitó fue la maldición. Eso sí, yo ya no soy maldito con maldición porque no dé el diezmo, ¿verdad? Porque Jesucristo vino a quitar esa maldición en la cruz del Calvario, pero sigue vigente el diezmo y lo vamos a ver a través de las escrituras. El mismo diezmo, como les estaba diciendo, no vino con la ley que se lee en Éxodo 20, ya que el diezmo es anterior a la misma ley. Abraham diezmó. Fíjense bien, en Génesis 14 del 18 al 20. Y ahí quisiera que la hermana Francisca me lo leyera. Génesis 14 del 18 al 20. Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra diezmo. O sea que el diezmo es anterior a la ley. Digas. Entonces Melquisedec
rey de Salem. Salem, y sacerdote de Dios el Altísimo, sacó pan y vino, y le dijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y él dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo, De Salem. el rey de Sodoma, De Sodoma. rey de Sodoma, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Aceptó solamente a lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. El 15. Sí, hasta el 20. Hasta el 20. Ajá. Dios promete a Abraham un hijo. No, ya. Ya, terminó. Del 14, del 18 al 20. Del 18 al 20, perdón. Vale. Sí, Yo es lo- que, sí, del 18 al 20. Yo Entonces le vemos digo que 24. es la primera vez que se escucha del diezmo. Abraham dio el diezmo porque traía un botín, ¿verdad? De la batalla, y de todo eso lo que hizo Abraham fue dar el diezmo. ¿A quién se lo dio? Se lo dio a Melquisedec, ¿verdad? Un sacerdote de la ciudad de Salem. Y quiero hablar para que ustedes puedan entender quién era Melquisedec y la importancia de Melquisedec, ¿verdad? En esta historia, y que Jesucristo recibe el sacerdocio, el sumo sacerdocio, por parte de Melquisedec. ¿Y por qué les estoy mencionando los sacerdotes? Porque en los tiempos, en el Antiguo Testamento, quienes recibían los diezmos y las ofrendas eran los levitas, y ellos eran los sacerdotes que recibían todo lo que era diezmos y ofrendas. Entonces Abraham le entregó al sacerdote Melquisedec de esa ciudad de Salem los diezmos, porque se le tenían que entregar a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué buscó Abraham a Melquisedec? Porque fue guiado por Dios, ¿verdad? Para entregarle al sacerdote Melquisedec, que no era de este mundo, y lo vamos a leer, era un sacerdote tipología, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios, no era de este mundo. Lo vamos a leer. Por favor, busquemos Hebreos 7, del 1 al 3. Me gustaría que Miriam me lo leyera. Hebreos 7, del 1 al 3, para que entiendan quién es Melquisedec en este caso, para que vayamos entendiendo. El diezmo es antes de la ley. Abraham se lo entrega a un sacerdote llamado Melquisedec de la ciudad de Salem, que no es de este mundo, y lo vamos a leer en Hebreos 7, del 1 al 3. Porque en ese tiempo no habían sacerdotes. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dijo Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Aleluya. Permanece sacerdote para siempre, porque él no era de este mundo.
Fíjense bien, es el primer sacerdote que existía y que es eterno, Melquisedec, y al cual Abraham le entregó los diezmos. Luego vienen los sacerdotes de carne y hueso, que estamos hablando de la tribu de Leví, donde se puso la ley del diezmo y que ellos tenían que recibir el diezmo. Y ahora vemos que el sumo sacerdote, ahora quien recibe nuestros diezmos y nuestras ofrendas, no es el pastor, no es el líder, ni es la institución donde yo me estoy congregando, porque ya les explico, no estamos hablando de una institución, sino quien ahora recibe mis diezmos y mis ofrendas es el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, proclamado el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, porque hasta en eso es perfecto, porque tenía que ser él, porque Jesucristo es eterno y tenía que recibir ese sacerdocio de alguien que fuera eterno, o sea, del orden de Melquisedec. No podía venir de la tribu de Leví porque es carne, ¿lo entendemos? Tenía que venir del sacerdocio de Melquisedec, y eso lo leemos en Hebreos 7:12, donde hubo ese cambio de sacerdocio. Hebreos 7:12. Porque recuerden que los únicos que podían ser sacerdotes eran los de la tribu de Leví, y Jesucristo venía de la tribu de Judá, descendiente de David. Por lo tanto, en la carne a él no le correspondía el sacerdocio, pero en lo espiritual, porque además de ganar nombre, sobre todo nombre, es también llamado sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Muy bien, y ahora léame Hebreos 5 del 5 al 6, donde queda clarito quién es el sumo 5 sacerdote. del 5. Sí, Del 1 al 5. Hebreos 5 del 5 al 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el diezmo y la ofrenda sigue vigente y no se quitó por el hecho de que haya venido Jesucristo y de que estemos bajo su gracia. Porque si sigue existiendo un sacerdote, un sumo sacerdote, que es, ya lo vimos a través de la Escritura, que sigue siendo Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces a Él sea la honra y la gloria. Y cuando estamos hablando de la parte de los diezmos, entonces es allí donde sabemos que le estamos dando. Por eso Jesucristo dijo: a Dios lo que es de Dios. Todo es a Él. Él se constituye, por lo tanto ya no hay sacerdotes. ¿Cuáles eran las labores de los sacerdotes en los tiempos de la ley? Pues ellos eran los que instruían al pueblo de Dios. Ellos eran los que eran los mediadores entre Dios y los hombres. Ellos empezaban a decir y a declarar todo lo que venía de parte de Dios, ¿verdad?, al pueblo de Dios, las instrucciones de cómo hacer los sacrificios, todo lo que Dios les decía a los sacerdotes, pues ellos se lo comunicaban al pueblo. Por lo tanto, al ser ahora Jesucristo el sumo sacerdote, por eso Él se convierte en el único mediador entre Dios y los hombres. La única manera de llegar al Padre entre Dios y los hombres ahora es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, si hablamos de que antes se le llevaba diezmos, ofrendas, primicias o lo que sea a los sacerdotes, eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra mente, que ahora todo lo que yo dé, que sea material, que sea lo que sea, se lo estoy dando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si primero pasa por manos humanas, pues eso a mí ya no me corresponde juzgarlo, ¿sí?
sino que al que le corresponde juzgar es al sumo sacerdote, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recuerden que Él da a quien Él quiere y como Él quiere, y si Él es fiel y justo, sobre todo justo, Él dará a cada quien lo que le corresponde. Al dador alegre, por eso dice el Señor, Dios bendice al dador alegre, al que sabe que le está dando a Dios sin pensar si qué se está haciendo, qué no se está haciendo, porque ya sabe que ese dinero no es suyo, me refiero a lo material, que su tiempo ya no es suyo, le pertenece a Dios. Todo, como vimos, le pertenece a Dios. Y sea ofrenda, sea diezmo, sea lo que sea, a quien se lo estoy dando claramente es a Dios, porque Él es mi sumo sacerdote. Y si yo lo estoy dando de esta manera, entonces me convierto en ese dador alegre y que le da a Dios lo que es de Dios. Entonces, si lo vemos claramente, Dios a mí no me exige, porque Él es el dueño. ¿Qué necesita? Dígame, ¿qué necesita Dios de mí? No necesita ni mi dinero, ni nada, porque Él tiene a sus ángeles del cielo, tiene todo lo que Él necesita. Solamente me está probando hasta cuánto lo amo yo y hasta cuánto soy capaz de dejar de depender de este mundo para depender totalmente de Él. Y al no diezmar y al no darme dinero, no me estoy ni haciendo ni más rico ni más pobre, ni me estoy yendo al infierno tampoco. Simple y sencillamente no recibo la bendición de Dios en ese aspecto. Me bendice por otras cosas que haga, ¿sí? Cada cosa que hago tiene su bendición especial, ¿sí? Pero cuando yo le doy en lo material, yo recibo bendición de parte de Dios en mis finanzas. Quiero ser bendecido en mis finanzas, pues también por eso le voy a dar a Dios. Pero Él igual me va a bendecir como sea. De cualquier manera, le dé o no le dé, por eso les digo, lo único que Él escudriña es el corazón. ¿Por qué razón yo no soy capaz de dar mi abrigo al necesitado, de dar una libra de arroz que tengo, ¿verdad? O que no tengo al necesitado? ¿Por qué no doy yo ese dinero? Porque yo igualmente no solo voy a dar dinero para Dios, sino todo lo que pueda dar, ¿verdad? Para bendecir a la iglesia y a los que no son de la iglesia también. Entonces de todo eso el Señor va a pedir cuentas. Y como lo vimos, el diezmo sigue vigente y no terminó cuando vino Cristo, o sea, en el tiempo de la gracia, porque sigue existiendo un sumo sacerdote que vive y reina ahora por los siglos de los siglos y es eterno. Lo vimos a través de la palabra. Muy bien. Jesús enseñó la doctrina del diezmo en Mateo 23:23. Hermanita. ¿Cuántos Génesis? 28, 22. ¿El qué? ¿Te saltó? Ay, ¿me salté? ¿Qué? ¿Cuál? Génesis. Ay, 28:22. Ay, sí. Porque hablamos de Abraham, perdón. Y también Jacob diezmó antes de la ley. Génesis 28:22. ¿Quién me quiere leer Génesis 28:22? Y, amén. Ajá. Léamelo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Amén. Vimos ahí también Jacob diezmando. Entonces, que nos quedó claro, ¿verdad? Que el diezmo sigue vigente. El diezmo fue antes de la ley, fue durante la ley y sigue existiendo todavía después de la ley. O sea, en el periodo de gracia sigue vigente el diezmo, ¿verdad? Jesús enseñó la doctrina del diezmo para que vean que sigue, aunque estamos bajo la gracia, sigue vigente. Mateo 23:23, ¿a quién le había pedido? La hermanita Miriam. Hermanito Rodrigo. Lucas 11:42, ¿será que puede? Y Hebreos 1:21, Melvin.
Hebreos 7, 1, 21. Hermanita Miriam, Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, tanto una cosa como la otra. O sea, nos está hablando claramente Jesús que el diezmo sigue vigente. Muy bien. Lucas 11:42, hermanito Rodrigo. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de aquello. Mateo 23, 23. Sí, yo. Ah, entonces el suyo era 11:42, Lucas 11:42, hermano. Lucas 11:42. Por mientras, Melvin, léame Hebreo. ¿No es ese? No, Lucas 11:42. Ah, bien. Hebreos 7 del 1 al 21, Melvin. Hebreos 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo de los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec se salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, porque ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de rey. Ley. De rey. Y aquel de quien se dice esto es otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es
que nuestro Señor vivo de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Gloria a Dios. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento que le dijo: juro el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Gloria a Dios. Al 22, ¿no? Perdón. Al El 21. versículo que leo él es igual, ese. ¿Es el mismo? Sí. Ah, vale. Hermano, es el Dice- mismo, no se preocupe. dice Es el mismo, dice lo mismo. El mismo. Sí, él dice lo mismo. Entonces podemos entender que Jesucristo no vino a abrogar la ley para que la entendamos. No vino a quitar la ley, sino que vino a perfeccionarla. Porque nosotros en la carne difícilmente cumplir la ley. Pero en el Espíritu, claro que sí. Porque el mismo Jesucristo es la perfección. Y todo lo que proviene de Él es perfecto. Por lo tanto, eso es lo que nos haría a nosotros cumplir la ley. La bondad, la misericordia, la templanza, el espíritu de poder y de dominio propio. Todo lo que recibimos de Dios, eso nos perfecciona y nos hace cumplir la ley a cabalidad, ¿verdad? Porque en nuestros propios sentimientos, en nuestras propias razones, siempre vamos a tener argumentos, siempre vamos a tener justificaciones, siempre vamos a tener algo que decir a favor nuestro. Pero en el Espíritu siempre vamos a ir por obediencia y por mandato de Dios. A Él sea la gloria, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? El diezmar trae bendición a nuestras vidas, como les iba diciendo, trae abundancia a nuestros hogares y prosperidad. Eso lo leímos en Malaquías 3:10, la contraparte de no diezmar y la parte, ¿verdad?, de sí diezmar, que abrirá las ventanas de los cielos cuando nosotros damos a Dios, ¿verdad?, de manera monetaria. Recibimos bendición. Y como les digo, aunque no le diéramos nada a Él, por muchos argumentos y por muchas cosas que hay en nuestra vida, Él nos sigue dando, Él nos sigue proveyendo. Pero si hay un momento de mi vida que yo tengo que aprender a depender solamente de Dios, Él lo va a hacer, hermano. Va a cortar como dicen, esa llavecita, y vamos a empezar a entender que la verdadera necesidad que tenemos nosotros es de Dios. El no diezmar trae ruina a nuestras vidas, ya que el diablo tiene permiso de Dios para arruinarnos. Las cosas no saldrán bien, vendrá la calamidad y el gozo se perderá. Todo eso lo leímos en Malaquías. Y ustedes me pueden decir, no, pero eso ya no se aplica a mi vida, porque eso ya me lo explicó usted que venía por la ley, ¿verdad? Porque ahora ya estamos bajo la bendición y Dios vino a quitar toda maldición. Claro que sí, que Dios vino a quitar toda maldición. Pero Satanás es tan astuto, hermanos, que perfectamente puede venir y presentarse delante de Dios y decir, pero es que yo puedo tocar las finanzas de la hermana Francisca porque la hermana Francisca no da ni a
la iglesia, ni a sus amigos, ni a sus vecinos, ni a nadie. Y entonces, ¿qué defensa puede tener la hermana Francisca delante de eso? Dios es justo. Si el mismo Satanás se le presentó a Job diciéndole, pero si toco sus bienes, sus hijos y todo lo de él, ya verás cómo reniega de ti. Hazlo, pero no tocarás su vida, le dijo el Señor, porque él es justo. Porque Satanás le está hablando con justicia, le está diciendo la verdad, que no es verdad, ¿verdad, hermana Francisca? Solo es un ejemplo. Pues que es la verdad. Entonces, ¿qué defensa? No, yo le puedo tocar la vida a esta persona porque no te da la honra, no te da la gloria, no te reconoce. Es que tiene toda la razón. ¿Sí? Lo entendemos. Pero también viene su misericordia y su favor. No importa, ya aprenderá, déjamela a mí. Tú no vas a meter tu garra ahí. Soy yo quien voy a meter mi mano allí porque es mi hija. Y entonces viene el Señor y la empieza a probar. Recuerden que las pruebas que vienen de parte de Dios, esos no son castigos, esos son maneras de corregir nuestra vida. Entonces, aprendamos, ¿verdad?, de que cuando nosotros aprendamos bien de cómo las personas también pueden manipular la palabra de Dios en este tema. No, si usted no diezma, entonces se va a ir al infierno. Ya lo sabemos que eso no es para nosotros porque ya entendimos qué significa si diezmo o no diezmo. Ya lo vimos a través de la palabra de Dios. O sea, o que si yo no doy a la iglesia me voy a volver pobre. No, porque vamos a ver hasta dónde la misericordia de Dios llega con nosotros, ¿verdad? Porque Dios no me tiene a mí para darle dinero, sino para darle frutos y frutos en abundancia, ¿sí? Y uno de esos frutos se puede convertir en algo material y yo doy fruto, ¿verdad? También del esfuerzo de mi dinero, de eso voy yo y doy al Señor. Eso se convierte en un fruto, ¿sí? Nos vamos entendiendo. Entonces, si dice que, claro que sí, si yo quiero bendición en mi vida, pues entonces lo voy a hacer, pero de la manera correcta. No solo también para que Dios me tenga bendecido, prosperado y en victoria, ¿verdad? Como decimos, sino también por amor a Él. Y aquí nos vamos a quedar, hermanitos, y les voy a pedir que me hagan el ejercicio de autocompletación en sus casas. ¿Y por qué me enfoqué tanto en este tema? Porque aparte de polémico, tiene que quedar bien entendido en nuestras vidas. Además, recuerden que también el diezmar, el ofrendar, el dar primicias, porque no solo está el diezmo, están las ofrendas, está de la manera como sea que nosotros demos, hablando del tema financiero y demos del tema monetario, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer con la conciencia de que lo está recibiendo mi sumo sacerdote, que es Jesucristo, el autor y consumador de la vida. Y eso que quede, ¿verdad? Porque Él es quien va a repartir y va a traer bendición, ¿verdad?, a nuestra vida, a nuestra iglesia. Y ojo con lo que digo, yo no digo nuestra iglesia en el sentido de las cuatro paredes, sino que nosotros mismos, o sea, los hijos de Dios, para bendecirnos los unos a los otros. Y con esto quedamos concluidos.